Pues bueno, bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos aquí listos para iniciar, pues el día de hoy, nuestro webinar informativo, nuestra sesión informativa sobre nuestro entrenamiento en mindfulness para la educación, nuestro entrenamiento profesional en mindfulness para la educación. Es la segunda generación que tenemos en este año, que tenemos más de 12 generaciones en total. Y bueno, como les decía hace un ratito, yo soy el doctor Eric López, soy el director del Instituto Mexicano de Mindfulness. Para quienes no me conozcan, ahorita les voy a platicar un poquito más acerca de mí, acerca de mi trayectoria. Y pues bueno, aquí estamos. Bienvenidos quienes están conectando en este momento, quienes ya llevaban un ratito. Estamos ya totalmente listos para iniciar. Y justamente para poder iniciar, creo que es una buena idea que te preguntes o nos preguntemos si estamos en el lugar correcto, ¿no? Si a ti te interesa saber o conocer cómo puedes utilizar las mejores, las más eficientes herramientas para enseñar mindfulness de forma profesional a niños y adolescentes, yo creo que estás en el lugar correcto. También, si te interesa conocer todos los detalles, costos, fechas de nuestro próximo entrenamiento profesional en mindfulness para la educación, ciertamente también estás en el lugar correcto. Y por supuesto, también si necesitas conocer o si te interesa conocer nuestro modelo en términos de qué necesitas para ser una facilitadora, un facilitador competente de mindfulness para niños y adolescentes, pues bueno, también estás en el lugar correcto. Siempre creo que vale la pena iniciar ubicándonos, ¿no? Sabiendo de qué se trata este webinar, ¿no? Y bueno, para quienes no me conozcan, les decía, soy el doctor Eric López, soy el director del Instituto Mexicano de Mindfulness. Estoy dedicado, pues, hace casi 2 décadas de tiempo completo a enseñar mindfulness y soy practicante más o menos desde hace 22 años. Y ahorita vamos a ver por qué es importante la práctica personal cuando queremos compartir esto con los demás, ¿no? Entonces, tengo ya un buen rato en esto, ¿no? En cuanto a mis credenciales académicas, soy doctor en psicología por la UNAM, por la Universidad Nacional Autónoma de México. También he sido pues instructor y mentor de mindfulness en los programas de formación de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles. Y bueno, también del programa Mindful Schools, que esto es muy relevante para el webinar en el que estamos ahorita, porque Mindful Schools es uno de los programas líderes en Estados Unidos y en el mundo que se dedica a capacitar maestros para que ellos a su vez puedan enseñar mindfulness. Y bueno, como parte de mi perfil profesional, también soy he sido líder y colaborador de proyectos de investigación sobre mindfulness, obviamente, tanto en México como en Europa, particularmente en Alemania y en Estados Unidos. Como les decía, también he sido maestro guía en el programa Mindful Schools. He tenido también pues incursiones en el mundo corporativo en los Estados Unidos, como director clínico en United Health Group, que es la aseguradora más grande de los Estados Unidos, es una compañía Fortune 100. Y bueno, en cuanto a mis certificaciones específicas del mindfulness, estoy certificado tanto por el Center for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts en el programa MBCR, que es el programa más conocido, más investigado de todo el mundo en el tema del mindfulness, y también por el Mindful Awareness Research Center, por el Centro de Investigación en Mindfulness de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles. Asimismo, también estoy certificado como entrenador, como formador de maestros en MBCR y estoy avalado tanto por la Universidad de Massachusetts como por la Universidad de Brown en Estados Unidos. Y bueno, también hace unos pocos años pude hacer una estancia de investigación postdoctoral en la Universidad de California en Los Ángeles, haciendo investigación sobre los efectos de la práctica de meditación, la práctica de mindfulness, sobre marcadores biológicos de inflamación, esto es el funcionamiento del sistema inmune, en latinos y en no latinos, ¿no? Y bueno, como les comentaba, soy director del Instituto Mexicano de Mindfulness, soy formador de instructores en México, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y como parte de mi pertenencia a cuerpos colegiados, soy miembro del comité de asesores de la INTA, de la International Mindfulness Teachers Association. También soy miembro del comité directivo del Global Mindfulness Collaborative, que agrupa a 13 de los principales centros de enseñanza de mindfulness en todo el mundo, incluyendo al instituto. Y bueno, también soy miembro pues del comité de práctica del American Mindfulness Research Association. Así que bueno, simplemente para ponernos un poquito en contexto, que conozcan un poco acerca de mí, de lo que les voy a estar presentando esta tarde o noche, para algunos de hecho.
Estas son algunas de las instituciones con las que hemos colaborado a lo largo de todos estos años. Pues no solamente en proyectos, digamos, de investigación, sino también en proyectos de colaboración, de impartición de intervenciones basadas en mindfulness, etcétera, ¿no? Simplemente un ejemplo de muchos de los proyectos en los que hemos estado metidos. Y bueno, además del currículum, además de las credenciales, pues también me gustaría compartirles cómo fue que yo empecé en todo esto, porque en realidad yo no empecé por un tema de formación profesional. O sea, mi inicio en el mindfulness no tuvo tanto que ver con yo estar estudiando y buscar alguna alternativa profesional, como puede sucederle a muchos. Más bien mi inicio en la práctica de meditación, en la práctica del mindfulness, pues se dio más bien por una necesidad personal. Ciertamente, pues hace muchos años pasé por algunas circunstancias personales muy complicadas en mi vida que me hicieron tener mucho sufrimiento emocional, mental, y bueno, dentro de este sufrimiento, pues yo busqué alternativas, ¿no? Terapia, grupos de crecimiento, etcétera, ¿no? Y un día, pues me terminé encontrando con la meditación y hasta el día de hoy, pues creo que ha sido probablemente la herramienta que me ha ayudado mucho más en mi vida personal para poder primero encontrar, insisto, alivio a mi propio sufrimiento, a mis propios temas internos, a mis propios demonios internos, ¿no? Entonces, en esta época, pues yo estaba estudiando la carrera de psicología. Como les acabo de comentar, yo soy psicólogo. Y bueno, como sucede en la mayoría de las universidades, si no es que en todas, pues es obligatorio hacer un servicio social para poderse graduar, ¿no? Entonces, en esa época que yo ya había aprendido a meditar, me tocó hacer mi servicio social. Y como ya tiene algunos años que acabé la carrera, todo era en papel, ahora todo es en computadora, ¿no? Pero antes era en papel, entonces había una carpeta en la Facultad de Psicología donde uno podía revisar todos los programas de servicio social, ¿no? Y escoger el que más le conviniera a uno. Y me encontré con un programa que era algo así como técnicas de relajación, ¿no? Ese era el tema del programa. Entonces me llamó la atención, fui a platicar con el tutor y le empecé a platicar de mi experiencia con el mindfulness y con la meditación. Y me dijo, oye, Eric, ¿por qué no haces tu servicio social dando cursos de meditación en la facultad? Y he de decirles que en esa época, pues yo no tenía ninguna formación profesional, yo apenas estaba estudiando la carrera, ¿no? Y bueno, con el apoyo de este tutor, decidimos empezar a ofrecer cursos en la Facultad de Psicología en la UNAM. Le estoy hablando del año 2000, 2001, o sea, tiene ya bastante tiempo, ¿no? Y para nuestra sorpresa, para mi sorpresa, estos grupos se empezaron a llenar inmediatamente. Nosotros comprábamos pósters en la papelería, un plumón y apuntábamos curso de meditación gratis y lo pegábamos en las paredes, ¿no? Empezaban a llegar 80 personas, 100 personas de entrada. Esto se volvió un éxito. Eran gratis, obviamente, porque era un servicio social. Y ahí fue donde yo me di cuenta de la enorme necesidad que existía y que sigue existiendo de encontrar pues una respuesta, un alivio a nuestro estrés, a nuestros problemas emocionales, nuestra capacidad de regular las emociones, ya desde la etapa de la universidad, ¿no? Entonces, ahí fue donde yo decidí buscar la posibilidad de crear un puente, como yo le llamo, entre mi propia práctica personal y poderlo enseñar hacia a otras personas. Y ahí fue donde me empecé a entrenar en Massachusetts, todo el currículum que ya les platiqué hace un momentito. Entonces, mi motivación hasta el día de hoy sigue siendo personal, en el sentido de poder encontrar un alivio a mi propio sufrimiento, que hasta la fecha lo sigo encontrando, y también pues poder compartir esto que yo pude experimentar en carne propia con otras personas, ¿no? Y bueno, con el paso de los años, pues creé el instituto, etcétera, el trabajo en Mindful Schools, que ya les comentaba, y se empezó a dar el crecimiento con el paso del tiempo. Esto se los platico no tanto para hablar de mí, sino para poner mi experiencia al servicio de ustedes y saber que cualquiera de nosotros, porque yo no soy diferente a ustedes de ninguna forma, puede dar ese paso para poder enseñar mindfulness, en este caso a niños y adolescentes. Entonces, simplemente una breve historia acerca de cómo empecé yo en todo esto, ¿no? Así que bueno, habiéndoles platicado un poquito de mí, les comento qué es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. Yo calculo que en total nos vamos a tardar unos 45 a 50 minutos en la presentación. Así que les pido que si tienen preguntas, porque por ahí vi que alguien hizo alguna pregunta,
las guarden al final, porque al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. De esta manera, a mí me permiten tener toda mi atención en la presentación en vez de estar volteando a ver las preguntas. Entonces, al final va a haber un espacio, las vas a poder apuntar en el chat y con todo gusto las voy a contestar. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a hablar obviamente de cuál es la relevancia actual que tiene el tema de mindfulness en el mundo en general, pero sobre todo en el terreno de la educación. ¿Cuál es la relevancia? También vamos a hablar acerca de algo que nos preguntan muy seguido en el instituto. ¿Quién puede enseñar mindfulness? En otras palabras, ¿cuál es el perfil de las personas que desde nuestra experiencia pueden enseñar mindfulness de manera competente, ¿no? De manera profesional también? Y en ese sentido también vamos a hablar de cuáles son los 3 elementos básicos de nuestro modelo que hemos creado con el paso del tiempo, que todo instructor o instructora de mindfulness en educación debe desarrollar. Y por supuesto, también vamos a hablar del plato fuerte del día de hoy, que es el entrenamiento de mindfulness para la educación, que empieza ya dentro de muy poco tiempo. Así que al final también vamos a tener una sorpresa. No les puedo decir qué es, porque si les dijera no sería una sorpresa. Entonces, para quienes se queden hasta el final, van a tener una sorpresa. Y bueno, como les decía, tendremos también la sesión de preguntas y respuestas. Así que, pues bueno, este es nuestro plan de vuelo. Quiero darles la bienvenida también a quienes están conectando unos 5 o 10 minutos tarde. Son bienvenidos, bienvenidas. Así que aquí estamos y si les parece, pues arrancamos. Podemos arrancar con nuestra agenda. Y justamente el primer punto en nuestra agenda es, digo, y de esta diapositiva podríamos hablar horas, ¿no? Voy a tratar de ser lo más conciso posible. ¿Qué está pasando con el mindfulness en la actualidad? Yo estoy seguro que muchos y muchas de ustedes no estarían aquí si no fuera por esta enorme popularidad que ha tenido el mindfulness en muchísimos sectores de la sociedad. Esta capacidad, el mindfulness de entrenar nuestra atención para estar en el momento presente. Y sabemos que el respaldo científico que tiene esta práctica pues es lo suficientemente sólido para que haya permeado en varios sectores de la sociedad. Entonces, creo que el respaldo científico que tiene el mindfulness es parte de la razón por la cual se ha vuelto tan popular. Entonces, todo el mundo habla de mindfulness. Eso yo siempre digo que es una buena noticia en el sentido de que si todo el mundo habla de mindfulness, pues esto nos va a permitir llegar a más personas y beneficiar a más personas. Entonces, en ese sentido es bueno que todo el mundo hable de mindfulness. Tal vez el único problema, la única situación que surge de que todo el mundo habla de mindfulness es que no todo el mundo sabe en realidad de qué se trata esto del mindfulness y por lo tanto no saben cómo enseñarlo a otras personas. A lo mejor algunos de ustedes están en esta situación, han escuchado acerca de mindfulness, pero todavía no están muy seguros de cómo se enseña, cómo te puedes acreditar profesionalmente. Entonces, seguramente hay casos aquí. Si ese es tu caso, te invito a que lo escribas en el chat. Si a lo mejor todavía no estás muy seguro, muy segura, o tienes curiosidad por formarte, pero todavía no sabes bien de qué va, es normal. Esto lo vemos nosotros todo el tiempo justo por la popularidad que tiene mindfulness, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay una gran necesidad, y nosotros la vemos en el instituto frecuentemente, de que existan intervenciones y que existan profesionales que estén acreditados y acreditadas de manera seria por una institución seria. Nosotros recibimos llamadas de instituciones o nuestros mismos exalumnos o prospectos de alumnos nos dicen, oye, yo quiero aprender a dar esto, pero me están diciendo en una empresa o en una escuela que necesito hacer esto pues de manera profesional. ¿Cómo le hago? Bueno, y ahí es donde nosotros levantamos la mano, ¿no? Como instituto, justamente. Entonces, bueno, aquí hay unos comentarios, ¿no? Hay gente que dice que no conoce muy bien, alguien más dice, me gustaría saber más sobre el tema, pues justo eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Tal cual. Janet aquí dice, buenas noches, me interesaría formarme. Entonces ahí tenemos, ¿no? Justamente el perfil de lo que sucede cuando el mindfulness se va volviendo popular. La ventaja que tiene el mindfulness, sobre todo en el terreno de la educación, que ahorita vamos a hablar un poquito más en ese sentido, es que es una intervención, es una práctica, es una técnica, incluso si la quieres entender así. Primero que es efectiva, porque está respaldado por un cuerpo de investigación desde hace más de 30 años. Y segundo, que es sencilla de practicar. Esta, esta combinación de sencillez y efectividad
no siempre es tan fácil de encontrar, por lo menos en el terreno de la psicología, que es donde yo opero, y en la educación también, ¿no? Son disciplinas que están muy emparentadas entre sí, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? Ahí está justamente parte de la relevancia, ¿no? Aquí alguien está diciendo que lo practico desde hace 2 años y me ha ido muy bien, ahora me interesa compartirlo. Esto, Raúl, nosotros lo vemos todo el tiempo, gente que empieza a practicar un poco como el ejemplo que yo les ponía y lo que tú compartes, de que uno practica por sí mismo, ve los beneficios y hay un impulso natural que surge por querer compartirlo con los demás. O incluso profesionales que tal vez nunca lo hayan practicado, pero que tengan este interés por compartirlo por los demás, ¿no? Pues bueno, aquí hay más gente que dice, he escuchado mucho, soy docente en una comunidad indígena en Colombia, etcétera, ¿no? Gracias por sus comentarios. Tratamos de hacer esto lo más interactivo que se pueda. Para las personas que estén haciendo preguntas, como les comentaba hace un momentito, les pido por favor que las aguanten hasta el final para que yo pueda concentrarme en la presentación y al final, insisto, con todo gusto las podré contestar, ¿no? Así que tengan paciencia. Así que bueno, aquí hay más gente con curiosidad, ¿no? Em, ¿Qué pasa si nos vamos más en específico con el tema del mindfulness en la educación? Porque claro, ahorita hablamos del mindfulness en general, ¿no? La práctica de mindfulness se ha vuelto popular, te la encuentras en todos lados, pero ¿qué pasa cuando hablamos de la educación? Y cuando hablo de educación, aquí me refiero específicamente a cómo aplicar el mindfulness con niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 18 años de edad. Este es el rango etario, el rango de edad del que estamos hablando el día de hoy. Entonces, creo que muchos de nosotros, y asumo que todos aquí somos adultos por lo menos, y pasamos por la escuela, sabemos que la educación en su mayor parte, por lo menos como a mí me tocó, em, implica aprender a memorizarse fechas, aprender a analizar datos, a encontrar relaciones entre conceptos, a presentar un examen para obtener un grado y subir al siguiente, lo cual tiene un valor, ciertamente. Ese tipo de adquisición de conocimientos tiene un valor. Pero lo que creo que también sucede y que muchos lo experimentamos en carne propia es que salir a la vida no implica solamente tener estas habilidades duras, que a veces así se les conoce, ¿no? Bueno, yo ya me sé de memoria todas las fechas, me sé los principales hechos de la psicología o la disciplina que sea que estudies, sino que también se habla o hablamos de educar para la vida. Y educar para la vida, insisto, no solamente es memorizar datos, analizar, sino también hay otro tipo de habilidades que a muchos de nosotros nos hubiera gustado aprender desde niños para poder desempeñarnos y para desenvolvernos en la vida de una mejor forma. La categoría que normalmente se utiliza para denotar o para definir esta, esta otra forma de educar se conoce como aprendizaje socioemocional. Es un término bien conocido desde hace muchos años, en donde las habilidades que desarrollamos en el aprendizaje socioemocional a lo mejor no tienen tanto que ver con las materias usuales como matemáticas, historia, ciencias sociales, ciencias naturales, sino más bien tienen que ver con variables que son más personales en el sentido del desarrollo de la empatía, en el sentido de aprender a desarrollar nuestra capacidad de poner atención, de concentrarnos, de tener más compasión, de poder conectar más con las otras personas, que esto no sé si les haya pasado a ustedes y si quieren compártanlo en el chat. A mí no me tocó, a mí no me enseñaron a ser empático en la escuela, a mí no me enseñaron a educar mis emociones en la escuela. Todo era un esquema diferente, pues. Entonces, lo interesante de estas variables mal llamadas suaves o de estas habilidades suaves, aquí alguien está diciendo todo era memoria, así es, entonces hay otro lado de la educación, pero lo interesante es que cuando los niños, las niñas y los adolescentes desarrollan estas habilidades socioemocionales, también tiene un efecto positivo sobre el rendimiento escolar, sobre la concentración, sobre lo que en teoría nos importa más de la educación, ¿no? Un niño o una niña que sea exitoso en la vida, vamos a ponerlo así, ¿no? Entonces, la educación socioemocional tiene un peso increíblemente importante y creo que apenas nos estamos empezando a dar cuenta de ello. Aquí justamente es donde entra el mindfulness. El mindfulness es una habilidad, una serie de habilidades
que ayuda a desarrollar las competencias socioemocionales, también en los adultos, obviamente, pero aquí estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Claro, aquí están diciendo habilidades blandas, se deja de lado el aspecto emocional. eh, Aquí hay alguien más que dice, me dicen que tengo muy desarrollada mi inteligencia emocional y la transmito muy bien. Perfecto. Nunca entendí cómo desarrollar esto. Exacto, porque nunca nos educaron. Nadie nunca nos dijo, oye, tú puedes aprender a educar a tus emociones. Así como educas a tu cerebro para que se aprenda fechas, también puedes aprender a educar a tus emociones. También puedes aprender a educarte para que puedas conectar con las demás personas, para que tengas esta intención de ayudarles cuando están sufriendo. Pero son habilidades que se pueden desarrollar, ¿no? Por aquí también están diciendo, tampoco nos enseñaron a autorregular las emociones. Exactamente, ¿no? Entonces, esta es parte de la importancia del mindfulness en la educación y vale la pena decir también que todas estas habilidades o el desarrollo de estas habilidades están respaldadas también por investigaciones científicas, ¿no? Y lo interesante también aquí para cerrar esta diapositiva es que lo que sucede en términos del desarrollo y la maduración de niños y adolescentes a nivel sistema nervioso, o sea, la práctica de mindfulness tiene un efecto sobre esto, ¿no? Es decir, si nosotros educamos desde pequeños a los niños, a las niñas, a los adolescentes, es mucho más fácil que estas habilidades queden mucho más cimentadas versus aprenderlas como adultos. Entonces, esta también es la ventaja, ¿no? Claro, aquí están diciendo, de hecho se nos pedía que reprimamos las emociones. Claro, las emociones es algo que tenemos que quitar, ¿no? Más que usarlas o más que entenderlas, contemplarlas, comprenderlas, no, las emociones no. Aquí no, la letra entra con sangre, ¿no? Muchos a lo mejor se identifican con esta frase, ¿no? Esa es la importancia del mindfulness en la educación, ciertamente. Y y de ahí se desprende algo que a nosotros nos preguntan muy frecuentemente. O sea, ¿cómo puedo yo saber como profesional, persona curiosa, si puedo enseñarle esto a niños, a niñas y adolescentes? Y con el paso del tiempo, con la experiencia que hemos tenido, nosotros hemos identificado perfiles, hemos identificado ciertos perfiles em, que lo que nosotros hemos visto es que tienen una probabilidad muy alta de poder enseñar esto de manera competente, de manera profesional y de manera ética. El primer caso, que a lo mejor es el más evidente, son las personas, que a lo mejor hay muchas con estas características aquí, que son profesionales de la educación. Y aquí utilizo la palabra educación en un contexto muy amplio, de una manera muy amplia. No me refiero nada más a maestros, maestras, sino también me refiero a todos aquellos que se dediquen a ayudar a los demás en su profesión. Entonces, en ese sentido, un psicólogo podría entrar dentro de esta categoría amplia. Un médico, médica, enfermero, enfermera, también entran dentro de esta categoría. Entonces, si tú eres profesional de la educación dentro de esta categoría amplia y quieres incorporar nuevas herramientas a tu repertorio, yo creo que realmente puedes enseñar mindfulness en la educación. Yo creo que el 50% de las personas que se forman con nosotros en este entrenamiento entran dentro de esta primera categoría. A lo mejor vale la pena que al describirte estas categorías, tú cheques si te identificas con alguna de ellas, ¿no? La segunda es algo que acaban de mencionar hace ratito en el chat, ¿no? Si tú eres practicante de mindfulness o de meditación, tienes formación en el tema, has experimentado los beneficios en tu propia vida y quieres compartir estos beneficios con niños y con adolescentes, perfecto, también lo puedes enseñar. De hecho, en nuestro modelo, que ahorita se los voy a explicar, nosotros creemos firmemente que para que tú puedas enseñar, tienes que practicar. En otras palabras, o en una sola palabra, creo que aquí el tema es la congruencia. No podemos enseñarle un camino que no hemos recorrido a otras personas. Por eso es que es importante, ¿no? Si tú practicas, también tienes la posibilidad eh, de enseñarle a los demás, ¿no? Aquí está, ¿no? Perdón si me salto comentarios, son muchos, nada más voy escogiendo algunos, ¿no? Pero bueno, estoy tratando como de captar el tono, ¿no? De la conversación el día de hoy, ¿no? Por aquí alguien dice, soy psicóloga educativa y veo la necesidad de aprender para apoyar a mis estudiantes. Exactamente, eso es lo que necesitamos. Necesitamos darnos cuenta del valor que tiene nuestro propio aprendizaje para que le podamos enseñar a los demás a aprender y que les enseñemos también habilidades, como decíamos ahorita, ¿no? Estoy checando aquí los comentarios.
Ajá, aquí dice, las madres, padres, abuelos, tías, ¿podrían? Sí, para allá voy, exactamente, ¿no? Entonces, bueno, primer caso, eres profesional de la educación, en esta definición amplia, puedes enseñar. Segundo, eres practicante de alguna de estas técnicas y quieres compartirlo también, de eso se trata la formación. Otro es que a lo mejor no seas profesional de ayuda, como decían ahorita los padres, los tíos, las tías, pero tienes un compromiso sincero con la práctica, también puedes enseñar. Yo creo que el 15 o 20% de la gente que se forma con nosotros tiene este perfil justamente, ¿no? Bueno, yo tengo un compromiso con mis hijos, con mis sobrinos, con mis nietos, etcétera, y quiero enseñarles esto a ellos, ¿no? O a lo mejor quiero ir a una escuela a enseñar, qué sé yo, ¿no? Y por supuesto, si tú quieres ayudar, apoyar a niños, a niñas, adolescentes, para que tengan un mayor bienestar, un mayor equilibrio, que puedan desarrollar estas competencias socioemocionales en sus vidas, pues creo que también puedes enseñar mindfulness en la educación. Entonces, eh, esto es parte del perfil que nosotros hemos visto con el paso de los años, ¿no? Así que esto se los comparto para que ustedes se identifiquen dónde puedan estar y que sepan, como yo les platicé hace rato de mi propia experiencia, que también lo pueden hacer siempre y cuando reciban una formación adecuada. Ese es el punto, ¿no? Bueno, estos son algunos ejemplos de trabajo de un servidor con el paso de los años para hacer un pequeño descanso y que tome un poquito de agua. Aquí estamos. Algunos de nuestros grupos. Prepandemia, obviamente, ahorita pues estamos operando de manera virtual. Y ahora sí, después de esta pequeña pausa para mostrarles algo de nuestro trabajo, quiero compartirles nuestro modelo de trabajo. ¿Cuáles son, desde nuestra experiencia, los 3 elementos que son indispensables, creo yo, para que puedas desarrollarte como instructor o instructora de mindfulness en el terreno de la educación? Y este es un modelo sencillo. Creo que como todos los buenos modelos, espero, son sencillos, son fáciles de entender y son efectivos. El primer elemento, ya se los comenté. El primer elemento es la práctica. La práctica de mindfulness por sí misma tiene un beneficio para nosotros como adultos, independientemente de que se lo enseñemos a los niños o no. Eso creo que debería de ser una razón suficiente, ¿no? Para poder justificar el uso de la práctica, ¿no? Entonces, si nosotros queremos enseñarlo a los demás, esto cobra una doble importancia en el sentido primero de la empatía que podemos generar y sobre todo con niños y adolescentes. Digo, aquí hay mucha gente que está en ese terreno. Yo tengo una hija de 5 años. Los niños no aprenden de nosotros de lo que les decimos, sino de lo que ven en nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Si alguien está de acuerdo, por favor, póngalo en el chat. Entonces, si tú le dices a un niño, estate tranquilo, tienes que estar tranquilo, tranquila, y te ven a ti estresado o estresada, lo que van a cachar es ese estrés. Entonces, fíjense, aquí estamos teniendo muchísima gente que está diciendo que está de acuerdo, ¿no? Creo que todos lo sabemos por experiencia y si no, lo sabemos intuitivamente, ¿no? Entonces, cuando tú enseñas mindfulness a niños y adolescentes, ellos aprenden mucho de lo que tú eres, no solamente de lo que tú enseñas. Entonces, cuando nosotros tenemos una práctica sólida, es mucho más fácil que ellos entiendan o capten qué es lo que está sucediendo con esta práctica, ¿no? Entonces, la práctica es un elemento importante. Y aquí, bueno, siguen los comentarios de que están de acuerdo con el tema de que los niños aprenden de lo que ven, exactamente. Entonces, práctica número 1. Factor número 2, que es igual de importante, no quiero que se queden con la idea que esto solo es práctica, es la formación teórica. Creo que si nosotros como instructores no tenemos una formación teórica sólida, si no entendemos por qué hay ciertos ejercicios que se enseñan a niños de 10 años y otros que se enseñan para niños de 5 años, cuáles son los rangos de edad para los cuales entran ciertos ejercicios, cuáles son los fundamentos metodológicos de la práctica de mindfulness, sus mecanismos de acción. Si no conocemos eso, nuestro trabajo no es profesional. Es decir, lo que profesionaliza nuestro trabajo es justamente la amplitud y la profundidad de nuestro conocimiento teórico. Esto es algo que nosotros también enfatizamos mucho. Por un lado, la práctica, la experiencia, y por otro lado también de dónde viene todo esto, ¿no? Y por último, que también es muy importante y creo que es lo que la mayoría de la gente piensa cuando piensa en una formación, pues es la técnica, ¿no? Ese es el cómo hacerlo. ¿Cuánto debe durar un ejercicio de mindfulness para niños? ¿Qué les debo de decir?
¿Cuánto dura una clase, entre comillas, de mindfulness, ¿no? ¿Por qué, como les decía ahorita, o más bien, cuándo se debe aplicar un ejercicio más corto y cuándo un ejercicio más largo? ¿Qué tipos de juegos puedes hacer dependiendo de la edad, basados en el mindfulness para enseñarles a los niños y adolescentes, etcétera, etcétera, etcétera? Nosotros lo que hemos visto es que cuando estos tres elementos, que a veces les llamamos ser, saber y hacer, ¿no? El ser es la práctica, el saber es la teoría y el hacer es la técnica. Cuando estos tres elementos están en balance, el resultado siempre termina siendo un facilitador o una facilitadora competente y que tiene un impacto positivo con los niños y adolescentes, ¿no? Y evidentemente, cuando estos tres elementos están englobados dentro de una comunidad de aprendizaje, que es justamente lo que nosotros ofrecemos, pues esto se potencia todavía más, ¿no? De hecho, la retroalimentación que nosotros recibimos muy frecuentemente es justamente esa, ¿no? Más allá de la formación, nos dicen, oye, Eric, qué bueno que tuve la posibilidad de conocer a otras personas que tienen un interés similar, ¿no? A lo que yo quiero o a lo que yo necesito hacer, ¿no? De tal forma que se terminan formando amistades, proyectos conjuntos, hay un enriquecimiento en sí en la comunidad, de tal manera que pues no solamente aprenden de nosotros, sino que también aprenden entre ustedes. Ese es el valor comunitario, digamos, del aprendizaje. Entonces, importante también eso, ¿no? Bueno, por aquí siguen llegando los comentarios de que los niños aprenden por imitación, es cierto. Esa es la importancia de la práctica, ¿no? Tal cual. Así que bueno, mindfulness sabemos que es una fantástica herramienta, útil, efectiva, para que niños, niñas y adolescentes puedan desarrollar estas habilidades fundamentales para la vida, estas competencias socioemocionales. Si a ti te interesa ser instructor o instructora de mindfulness y tienes la necesidad, el deseo de desarrollarte de manera profesional, entonces esto es para ti. Esto está hecho específicamente para ti, nuestro entrenamiento en mindfulness para la educación. Y ahora sí vamos a hablar un poquito más, ya no nos falta tanto para terminar e ir a la sesión de preguntas y respuestas sobre nuestro entrenamiento. Nuestro entrenamiento en mindfulness para la educación es un desarrollo que está basado justamente en los mejores estándares mundiales en términos de prácticas, de didáctica, de mindfulness, pensado en el rango de edad de niños y niñas y adolescentes entre 5 y 18 años de edad. No es lo mismo enseñarle a un niño de 5 años que a un adulto de 40 años, por un tema de desarrollo, por un tema de maduración. Justamente por eso la capacitación tiene que centrarse en un cierto rango de edad. Además de esto, la formación está diseñada particularmente para las necesidades de la población latina. Muchos de los principales programas de mindfulness del mundo se han desarrollado en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Entonces, yo he tenido la fortuna de tener un pie en ambos mundos. Yo soy mexicano, yo soy latino, pero he tenido mucha de mi formación en estos países y he podido adaptar justamente algunas de estas prácticas, ¿no? Otra ventaja que tiene el entrenamiento, otra característica, pues es que tiene una modalidad en línea que permite justamente tener una flexibilidad en cuanto a horarios. Creo que ahora con la pandemia muchos nos hemos terminado de convencer de las bondades que tiene la educación en línea, porque también, bueno, hace ratito que les preguntaba, tenemos gente de casi todos los países de Latinoamérica, entonces tú te puedes conectar en tu propio horario, a tu propio ritmo, en donde tenemos foros, tenemos lecturas, tenemos videos, guías de enseñanza, webinars en vivo como estos también, que se graban por si no los puedes consultar en el momento. Y también tienes un tutor guía que está presente contigo todo el tiempo. Ahorita les voy a enseñar la plataforma para que la puedan ver. Este es un entrenamiento que dura 8 semanas. Son 8 semanas en total y tiene valor curricular porque está registrado ante la Secretaría del Trabajo en México. Entonces, lo que tú recibes es una constancia de habilidades laborales al terminar este entrenamiento. Esta es parte de nuestra plataforma, que la puedes consultar en tu computadora o también la puedes consultar en tu celular. Tenemos una app en tu teléfono móvil y nos ha tomado, créanme, muchos años poder llegar a una plataforma que sea amigable, amistosa y al mismo tiempo que tenga información coherente, relevante, actualizada, etcétera, ¿no? Aquí está otra captura de pantalla, uno de los videos que yo grabé, hay muchos videos ahí que están como parte de la capacitación, ¿no? Entonces, este entrenamiento inicia el día 5 de julio.
La razón por la cual estamos haciendo este webinar informativo es justamente porque estamos a punto de cerrar las inscripciones. Iniciamos el día 5 de julio y tenemos cupo limitado. Entonces, además de esto, tenemos facilidades de pago que ahorita se las voy a explicar. Pues bueno, nada más para que sepas que esto inicia el día 5 de julio. Antes de pasar a la sesión de preguntas y respuestas, también quiero contarles muy brevemente cómo aplican esto algunos de nuestros egresados. Creo que es bueno que yo les hable de la teoría, de nuestro modelo, pero a veces creo que una historia cuenta mucho mejor lo que sucede dentro del entrenamiento, ¿no? Entonces voy a darles 3 ejemplos rápidamente, 3 casos de éxito de los cientos de graduados que hemos tenido de este entrenamiento, ¿no? Primero está Paulina. Paulina es psicoterapeuta en la Ciudad de México. Y ella, antes de tomar el entrenamiento, pues ya tenía su cartera de pacientes, ¿no? Niños y niñas, más o menos entre 7 y 12 años. Lo que ella empezó a hacer una vez que tomó el entrenamiento fue empezar a incorporar estas herramientas basadas en mindfulness a su consulta. Ya tiene otra formación, otro tipo de entrenamiento y simplemente incorporó lo que ella aprendió durante el entrenamiento, sus sesiones en la consulta. Entonces, lo interesante con Paulina es que ella pudo hacer este brinco, este salto, desde tener un consultorio y enseñarle a niños a empezar a dar el brinco hacia las escuelas, ¿no? Ella ahorita está empezando a incorporar talleres justamente de mindfulness en diversas escuelas, ¿no? De hecho, esto lo empezó a hacer desde antes de la pandemia y me parece que ahora lo sigue haciendo en formato Zoom, ¿no? Entonces, Paulina es este ejemplo de cómo el mindfulness tiene diversas áreas de aplicación profesional, ¿no? Entonces, eso me parece que también es interesante, ¿no? Un ejemplo, Paulina, ella es psicoterapeuta. Otro ejemplo, un tanto diferente, pero que me gusta también mencionarlo, es el de Víctor. Víctor es coach deportivo. Él trabaja pues este entrenamiento mental para deportistas de alto rendimiento adolescentes, ¿no? Que compiten. Ustedes saben que cuando hay el deporte de alto rendimiento, el factor mental tiene un peso a veces incluso más importante que la preparación física, ¿no? Y él, bueno, entrena mujeres adolescentes en un equipo de voleibol, ¿no? No profesional obviamente, pero sí de alto rendimiento. Lo que Víctor observó al aplicar las herramientas que aprendió en el entrenamiento es que sus estudiantes, sus alumnas, han tenido mucha mayor relajación, mucha mayor presencia y por lo tanto un mejor desempeño en sus actividades de voleibol, de deporte. Entonces, no solamente el tema, digamos, psicoterapia, como lo veíamos con Paulina ahorita, sino también el tema rendimiento dentro del deporte, ¿no? Y la cosa no acaba ahí, ¿no? Sino que también tenemos a Adriana, que Adriana también es un ejemplo de algo que alguien ahorita comentaba en el chat. Adriana es ama de casa, ¿no? Pero ella desde el principio la recibimos porque está comprometida con su práctica de mindfulness. Ella empezó pues desde hace muchos meses con sus sesiones de mindfulness en línea para niños. Empezó con sus familiares, ya saben, con las hijas o los hijos de los familiares, de los vecinos, etcétera. Y ahora lo que terminó sucediendo es que sus grupos están totalmente llenos, ¿no? Está empezando a trabajar con escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente son algunos ejemplos de cómo algunos de nuestros graduados aplican este entrenamiento de manera muy específica, ¿no? Y quise, insisto, simplemente compartirlo de manera muy breve, ¿no? Entonces, si a ti te interesa, número uno, enseñar estas herramientas que están basadas en evidencia científica para que puedas ayudar a niños, a niñas y adolescentes a que tengan más concentración, que mejoren su rendimiento, que tengan mayor empatía, compasión, desarrollar habilidades socioemocionales. Si te interesa formar parte, como decíamos ahora, de nuestra comunidad de más de 18 países, también si estás interesado o interesada en impartir sesiones de mindfulness de forma efectiva, de forma competente para niños y adolescentes. Y si también te interesa recibir guía personalizada, porque este entrenamiento es muy personalizado, sobre cómo enseñar sesiones, si te interesa recibir retroalimentación sobre tu experiencia enseñando mindfulness, pues este entrenamiento es para ti. Normalmente la inversión de este programa son 18,350 pesos mexicanos. El equivalente en dólares para la gente que viva fuera de México son $970. Este es el precio normal que tiene el entrenamiento. Pero la sorpresa que les tenemos preparada solamente para las personas que están conectadas en vivo, ahorita son 39 minutos después de la hora para que sepamos que estamos en vivo,
es que tenemos un precio especial. Solamente si pagas durante este webinar, que le quedarán unos 20 minutos, ¿no? Es un pago único de 16,515 pesos. El equivalente serían 870 dólares americanos. O también puedes pagar con 3 pagos fijos de 5,670 pesos mexicanos, o el equivalente son 310 dólares. Estas son tus dos opciones. Ahorita Melissa, que es parte de nuestro staff en el instituto, les va a compartir en el chat los vínculos para las personas que estén interesadas en inscribirse. Voy a dejar un momentito más esta diapositiva para que puedan verla, y ahorita Melissa les va a compartir los vínculos. Por favor, Melissa. Así que bueno, este es el precio solamente para las personas que están conectadas en vivo a este webinar, ¿no? Así que, en fin, ahorita Melissa les va a compartir el vínculo. Ahí está. Gracias, Melissa. Y si les parece bien, ahora sí podemos pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ahora que terminamos la presentación, que ya podemos soltar esto, déjenme dejar de compartir. Aquí estoy. Y ahora sí, me van a empezar a pasar las preguntas y con todo gusto se las voy contestando. ¿Ok? Así que trataré de ser lo más claro, lo más conciso. Generalmente hay muchas preguntas. Así que, bueno, para las personas, para las preguntas, Melissa, compartiste nada más con los panelistas el link. Por favor, compártelo con todas las personas. Gracias. Para las preguntas más técnicas, eso lo va a ir contestando Melissa en el mismo chat, fechas, etcétera, pero las preguntas más del lado del mindfulness son las que yo voy a ir contestando, ¿no? Aquí tenemos la primera, así que ten paciencia porque hay varias preguntas, así que si la estás haciendo ahorita me voy a tardar un poquito en llegar a tu pregunta. La primera dice, ¿puedo aplicarlo en niños, puedo aplicar esta técnica en niños pequeños? Sí, la respuesta es sí. Y este es un tema muy interesante porque hay un debate, de hecho, en el mundo de mindfulness, en la educación, de, bueno, ¿qué tan pequeños pueden ser los niños y las niñas para enseñarles esto, ¿no? Yo me encontré en Mindful Schools, en esta organización con la que yo colaboré, eh, que a un alumno, lo recuerdo muy bien, se me quedó muy grabado, decía, Eric, yo estoy empezando a aplicar estas técnicas con niños de 2 años y me está yendo muy bien. Bueno, para quienes tengan niños de 2 años, sobrinos o alumnos o lo que sea, a mí me parece que es muy prematuro enseñarle esto a un niño o una niña de 2 años. No porque no queramos ni no les vaya a hacer beneficio, sino porque no tienen la maduración suficiente en su sistema nervioso para poder sostener su atención, ¿no? De esta forma. Entonces, el rango que nosotros proponemos, que es más o menos el estándar, es 5 años, o sea, el inicio son 5 años, ¿no? A partir de los 5 años ya se cuenta con el aparato de maduración, el desarrollo suficiente para que uno pueda empezarse a beneficiar. Esto por los niños, más bien. Esto yo lo he visto muy claro con mi hija, por ejemplo. Mi hija acaba de cumplir ayer 5 años, de hecho. Entonces queda muy ad hoc este webinar, ¿no? Y yo, más o menos desde que tenía unos 3 años y medio, intentaba enseñarle cosas, ¿no? X ejercicio. Y la verdad es que ella no quería. Y es muy fácil de repente querer forzar, ¿no? Sobre todo uno que se dedica a esto. Oye, es que esto es bueno para ti, lo tienes que hacer y no sé qué. Y ahora ella solita, desde hace como unos 3 o 4 meses más o menos, porque me ve enseñar, etcétera, ella solita se pone a hacer los ejercicios. O sea, hay un punto crítico donde los niños empiezan a beneficiarse de todo esto. Quienes trabajen con niños, con niñas, no me dejarán mentir, los niños realmente absorben con muchísima facilidad lo que uno les enseña, pero sí tiene que empezar a partir de los 5 años, ¿no? Buena pregunta, Janet, gracias. Aquí tenemos otra más. Dice, me encantaría saber más sobre cómo aplicar estas técnicas en mi labor como docente de lengua y literatura en bachillerato. Yo te diría, Leanet, que sobre todo a la edad de, digamos, adolescentes o adultos jóvenes, hay un tema que es muy prevalente, que es el manejo del estrés, ¿no? El manejo del estrés me refiero a que cuando nosotros somos adolescentes, estamos tratando de encontrar nuestro lugar en el mundo, hormonalmente tenemos un desastre, ¿no? Por lo menos a mí me tocó así, creo que a todos en una medida u otra nos toca, y normalmente no tenemos una herramienta, ¿no? Para encontrar nuestro centro, para encontrar un equilibrio, etcétera, ¿no? Entonces, el punto del mindfulness es eso, es que uno pueda proveer una herramienta, en este caso a tus alumnos de lengua y literatura, para que puedan manejar el estrés asociado, yo diría en general, a la adolescencia. O
sea, el adolescente que no sabe cómo acercarse a una chica, e invitarla a salir, o al revés, una chica que quiere invitar a un chico, o una chica a una chica, o un chico a un chico, cuando haya una situación que les rete, que este reto no los sobrepase. El estrés de un examen, ¿no? Cuando se enojan con sus papás porque no los dejan salir a una fiesta, ¿cómo poder manejar ese enojo? ¿No? Entonces, eso es lo que provee mindfulness y las prácticas que nosotros les ofrecemos. De hecho, en el entrenamiento, nosotros tenemos una división muy clara entre prácticas y técnicas para niños más pequeños, como lo que acabo de decir, entre 5 y tal vez 8 o 9 años, y otro tipo de prácticas para niños o prepúberes, adolescentes más grandes, justamente porque la maduración, el desarrollo y las circunstancias son diferentes, ¿no? Entonces, bueno, espero haber contestado tu pregunta, Leanet. Otra más. Dice, ¿hay algún currículo para educación que podamos consultar? Sí, nosotros les proveemos, SUNY, con las guías de práctica, con un currículum, como les acabo de decir, dividido por edades, ¿no? Entonces, una vez que tú te entrenas, tú tienes el manual para poder aplicarlo directamente, pues en las circunstancias que tú decidas, ya sea dentro de una escuela, psicoterapia, grupos independientes, donde sea que esté localizado tu quehacer profesional, ¿no? Entonces, sí, evidentemente esto sí está, ¿no? Eh, dice, ¿es útil en niños Asperger y TDAH? Sí, Alejandra, nada más lo único que yo diría es que para poder aplicar esto con niños, niñas que tengan un diagnóstico como trastorno por déficit de atención o Asperger o cualquier trastorno del espectro autista, es necesario contar con las credenciales profesionales. O sea, no nada más por tomar este entrenamiento vas a estar en condiciones de poder atender. Cuando hablamos de poblaciones clínicas muy específicas, pues sí tienes que ser psicólogo, psicóloga, psicoterapeuta, etcétera. Pero ciertamente hay estudios en ambos casos, en el caso de Asperger y trastorno por déficit de atención, donde mindfulness ha mostrado una efectividad bastante interesante, ¿no? Entonces sí, es cierto. Estoy viendo aquí el resto de las preguntas. Tenemos bastantes, así que trataré de ser un poquito más conciso. Y mientras, pues bueno, Melissa les puede ir compartiendo el vínculo para las personas que les interese inscribirse. Así que hay que compartirlo por ahí, Melissa, por favor. Muy bien. Dice, buenas tardes, soy directora de un colegio y tengo la conjetura que esto resultaría muy útil y bueno en niños de nivel inicial, 5, 6 y 7 años. De acuerdo, Luz Antonia, totalmente. Y yo te diría, no solo es una conjetura, porque hay muchos estudios que demuestran esto, ¿no? Estos estudios que se han hecho en muchísimas partes del mundo hablan de que hay una relación. De hecho, hay un estudio longitudinal muy interesante que se empezó con niños de 5 años para ver cuál es el cambio a nivel cerebral que se tiene comparado con gente o niños y niñas que no practican esto. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. No solamente es una conjetura, es un hecho, es lo que quiero decir, ¿no? Así que bueno. Dice, ¿puede indicar algunos resultados de investigaciones sobre implementación de mindfulness en educación infantil? Bueno, acabo de mencionar este estudio longitudinal que va a tardar todavía algunos años en publicarse. Yo les diría que hay varias áreas, ¿no? Digo, y esto no es un seminario de investigación, pero ciertamente puedo mencionar varias áreas, ¿no? Punto número uno, hay una parte en donde el mindfulness incide en la capacidad de autorregularse de los niños y las niñas y las adolescentes, ¿no? Es decir, cómo poder manejar los propios pensamientos, cómo poder manejar las propias emociones, el estrés, que cae dentro de esta categoría de autorregulación. Eso lo sabemos. Sabemos también por estudios que cuando las personas saben autorregularse, ya sean niños o adultos también, es mucho más probable que los resultados que tengan en su vida, ya sea rendimiento académico, relaciones con los demás, etcétera, sean mucho mejores. O sea, hay una relación entre autorregulación y buenos resultados. Esto también se ha visto en investigación, ¿no? Y la otra gran categoría que se le ha puesto mucha atención es el rendimiento académico, como lo comentaba hace rato. Es decir, es fácil de entender, ¿no? En la medida que un niño, una niña tenga empatía, tenga capacidad de conexión, pueda concentrarse, pues su desempeño va a ser mucho mejor. Y no nos olvidemos solamente de lo que pasa dentro del niño o de la niña, sino también yo les invitaría a que pensáramos en lo que sucede en términos de las relaciones
Ahora en las escuelas hay a veces problemas fuertes de bullying, problemas incluso de trastornos psiquiátricos que pueden darse, y muchos de estos trastornos o situaciones están mediados o tienen que ver mucho con, desde mi punto de vista, el tema de no saber cómo conectarse con las demás personas, no saber cómo escuchar, no saber ser compasivos o compasivas con los demás. Entonces, esta es otra área que también se ha investigado, ¿no? Ciertamente. Espero haber contestado tu pregunta. Sé que estoy siendo breve, pero bueno, hay muchas preguntas más, ¿no? Muy bien. Dice, el mindfulness evita suicidio en los niños y adolescentes. No sé si sea pregunta o afirmación, pero el suicidio es un tema delicado y no hay, y es un problema multifactorial. Es decir, hay muchas variables que inciden, entonces no creo que no podríamos hablar de que solamente el mindfulness puede evitar el suicidio, ¿no? Eso sería muy inocente de mi parte, sería poco profesional de mi parte decirles eso, ¿no? Lo que sí podemos saber es que el mindfulness puede incidir en algunas variables relacionadas con la conducta suicida. Entonces, nada más hay que aclarar eso porque aquí no se trata de vender espejitos, como decimos, ¿no? Yo trato de ser honesto, lo más honesto que se pueda, o totalmente honesto más bien, con respecto a los alcances y limitaciones de estas prácticas, ¿no? Entonces, bueno, nada más aclarar esto, ¿no? Eh, Dice, ¿en niños de 4 años se puede realizar esta técnica o es estabilizada desde los 5? Es lo que decía hace rato, 5 es lo que se sugiere. Yo conozco niños de 4 años que lo hacen bien, como también conozco adolescentes o adultos jóvenes de 19 que entran también dentro del rango, ¿no? Pero sí, en general es entre 5 y 18 años, ¿no? Puede haber excepciones ciertamente, pero el rango es entre 5 y 18 años. Dice, este entrenamiento es a nivel internacional, soy de Panamá. Sí, nosotros siempre tenemos, bueno, este es un buen ejemplo, este webinar. Tenemos gente de toda Latinoamérica, de Europa, de Estados Unidos. Entonces, sí, sí tiene validez a nivel internacional y tenemos muchos ejemplos de gente que enseña esto en sus propios países, ciertamente, ¿no? Así que sí, ciertamente. Este precio incluye IVA. Comunícate con nosotros, depende si eres persona moral o persona física. Para no meternos en complicaciones, si eres persona moral ya incluye IVA, si eres persona física te tenemos que cobrar el IVA aparte, ¿no? Básicamente esa es la explicación. ¿Cuántos días, esta es buena pregunta, cuántas horas por día se tiene que dedicar al aprendizaje de la técnica? Me imagino que te refieres a todo el entrenamiento. En promedio lo que nosotros vemos es que si tú le dedicas entre 1 y 2 horas diarias al entrenamiento, vas a poder terminarlo sin mayor problema. En la educación en línea, lo que hay que saber es que a veces es difícil medir la cantidad de horas exactas, porque si tú vas a un campus físico, pues la clase es de 10 a 12, ¿no? Y ahí cuentan 2 horas, pero acá la plataforma está abierta y hay gente que consume la información más rápido que otras personas. Entonces el promedio o el rango que nosotros vemos es entre 1 y 2 horas diarias, ¿no? Esto no tiene que ser todos los días. Hay mucha gente, por ejemplo, que está muy ocupada entre semana y entonces se dedica el fin de semana a ponerse al corriente con los materiales del entrenamiento. Eso también es una posibilidad. Eso es justamente la flexibilidad que te da la educación en línea, ¿no? Entonces, más o menos ese es el tiempo que se dedica, ¿no? Ok, dice, al término del entrenamiento obtenemos certificación. Sí, nosotros te otorgamos la certificación de parte del Instituto Mexicano de Mindfulness siempre y cuando termines con éxito todos los materiales, ¿no? Que nosotros hayamos evaluado que, que hiciste las cosas bien, ¿no? Ciertamente. Dice, el acceso a la plataforma solo es por 8 semanas. ¿Qué pasaría si no termino en ese tiempo? Si no terminas en ese tiempo, y esto va para todos los que se inscriben, terminen a tiempo o no, es que tú puedes descargar todos los materiales de la plataforma, todas las lecturas, todos los videos, todo, o sea, todos los materiales, tú los descargas en un PDF, que es como un libro, que es como un manual que tiene 80 y tantas páginas y te lo puedes quedar. La plataforma cierra por motivos de logística del instituto, pero los materiales tú te los quedas. ¿Ok? Entonces, al terminar el curso, puedes bajar los materiales. Eh, las sesiones son en un horario específico. Como les decía, hay elementos en el entrenamiento que son asincrónicos. Asincrónicos quiere decir que tú te conectas a cualquier hora, a la hora que puedas, a la hora que quieras,
y esos están ahí siempre. Y hay otros elementos que son en vivo, que son los webinars que van a tener conmigo. Esos webinars generalmente son a esta hora. Quiero decir 6 de la tarde, hora del centro de México, pero bueno, dependiendo del país son horas diferentes, ¿no? Entonces tratamos de tener la mayor flexibilidad posible, o más que flexibilidad, es como atinarle un horario en donde tanto la gente que está, por ejemplo, en Chile o en Argentina pueda estar presente, que no sea muy tarde, y que a lo mejor la gente que esté en el oeste de México, en el oeste de Estados Unidos, tampoco sea en medio del día, ¿no? Entonces el punto de equilibrio que hemos encontrado ahí es justamente las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Y de todas maneras, las sesiones quedan grabadas. Por si alguna razón, por si por alguna razón no te puedes conectar, tú puedes ver la grabación en la plataforma. Lo que nosotros les sugerimos es que te conectes en vivo para que puedas conocer a tus compañeros, para que también puedas recibir retroalimentación. Mucho de lo que hacemos en los webinars es eso. Ustedes se ponen a practicar inmediatamente desde la primera semana. Les pedimos que tengan conejillos de indias en el buen sentido de la palabra, ¿no? Para que puedan empezar a practicar y de ahí nosotros les vamos dando retroalimentación. Déjenme tomar un traguito. Y bueno, gracias por su paciencia. Estoy contestando la mayor cantidad de preguntas posible. Dice, he leído que puede haber efectos adversos. ¿Está contraindicado por alguna persona con algún padecimiento en particular? En general, esto sucede más con adultos, ninfa. Puede suceder también con niños, pero estos efectos paradójicos o iatrogénicos, como también se les conoce, son raros en niños. De hecho, están muy poco documentados. Yo me preocuparía más con adultos, con niños no tanto, a menos que haya un diagnóstico clínico, como habíamos platicado hace rato, un niño con un trastorno de ansiedad, un niño o niña con depresión, etcétera. Ahí hay que apoyarse siempre de un profesional, ¿no? Pero en general esto es raro en mi experiencia. Dice, soy docente en una casa hogar y trabajo con niños en riesgo social, por lo cual no son educandos permanentes, ¿ok? ¿Es posible enseñarles esta técnica en un tiempo corto para que pueda aplicarlo por sí mismo? Sí, Nancy, la respuesta es sí. De hecho, les adelanto, digo, para la gente que se vaya a inscribir, que el modelo que nosotros proponemos es que la clase de mindfulness sea una clase que no dure más de 20 o 25 minutos. ¿Por qué? Porque un niño pequeño no puede sostener su atención tanto tiempo. De hecho, muchos de ustedes ahorita después de una hora seguramente ya le está costando trabajo poner atención. Para un niño es más difícil. Entonces, proponemos que las sesiones sean cortas y eso no le resta efectividad. Y además de que son cortas, en cada una de estas sesiones cortas, tú le estás dando algo a los alumnos para que ellos lo puedan practicar, para que se lo puedan llevar a su casa, para que los papás le puedan enseñar el ejercicio, etcétera, ¿no? Entonces, mientras más corto, mejor. Esto es uno de los ejemplos en la vida donde a veces hacer menos es mejor, ¿no? Ciertamente. Muy bien, gracias por tantas preguntas, por tanto interés. Sé que hay muchísimas, voy a tratar de, las que están repetidas me las voy saltando, pero bueno. Dice, soy coordinadora del Departamento de Educación Inclusiva de la escuela donde laboro. Trabajo con estudiantes con necesidades educativas especiales. Son alumnos con síndrome de Down, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Me va a servir. Pienso también en mis alumnos neurotípicos, justamente por toda la parte de la empatía. Sí, la respuesta es sí. Las personas que tienen necesidades especiales, no quiero generalizar, pero por motivos de tiempo creo que va a valer la pena esta generalización. Muchas veces tienen un área de oportunidad en el tema de la autorregulación emocional. A veces por, por el mismo trastorno, por las condiciones mismas del trastorno y otras veces también por las condiciones ambientales, sociales, familiares, ¿no? Hay una mezcla a veces de ambas. Entonces, en ese sentido es que, por ejemplo, a una persona con síndrome de Down, alguien que está en el espectro autista, puede ayudarle para regular mucho mejor su funcionamiento interno. Esto no quiere decir, obviamente, que el trastorno va a remitir, ni mucho menos, ¿no? Pero sí ayuda a regular mucho mejor. Para las personas neurotípicas, pues yo diría que el mismo argumento aplica, nada más que no, dentro de otros parámetros, ¿no? Dentro de un parámetro de neurotipicidad, ¿no? Si esa es la palabra. Así que bueno, sí, ciertamente puede servir. Y nosotros hemos tenido ejemplos en el entrenamiento de personas que trabajan en específico con personas con necesidades especiales. Se me viene a la mente ahorita una persona que trabaja con gente con síndrome de Down. En fin, tenemos ahí varios ejemplos, ¿no? Buena pregunta esta de Sara Camargo. Dice Erika, aquí en Sonora aún no hay garantía que las clases para jóvenes sean presenciales.
Dice, ¿qué tan complicado es enseñar mindfulness a jóvenes de esta edad en forma virtual? Me refiero a nivel secundaria. Sara, esto es algo interesante porque por el último año nosotros hemos estado aprendiendo junto con nuestros alumnos cómo hacerlo. Y tenemos varias lecciones que hemos aprendido. No estoy diciendo que nosotros lo sepamos, sino que nuestros alumnos también nos lo han enseñado a nosotros, ¿no? Entonces, es un reto, pero es posible hacer muchas cosas. Hay muchas tácticas, yo diría, que te pueden ayudar a trabajar, ¿no? Y sí se puede. Pues de hecho, ahora la mayoría de la gente, bueno, ahora cada vez menos, ¿no? Pero hace meses era todo en línea, ¿no? Tal cual. Muchos de ustedes que participen en el entrenamiento se van a dar cuenta que van a trabajar por Zoom, como estamos ahorita, ¿no? Entonces, claro, hay formas de hacerlo y sí sirve, ¿no? Eso es un hecho. Y también hay estudios que están empezando a salir de la efectividad de los programas de mindfulness en línea. Y lo que se sabe para los curiosos o curiosas es que los programas en línea son igual de efectivos que los programas en persona. Entonces, una sorpresa incluso para mí, ¿eh? Entonces, interesante saber esto, ¿no? Dice, ¿me puede ser útil para mis alumnos de universidad, aunque el rango de edades va desde 18 a 24? Yo te diría que sí, Alberto, está un poquito más hacia adultos, pero ciertamente te puede servir. Lo que ustedes aprenden en este entrenamiento puede servirle a algunos adultos, pero si ustedes se entrenan para enseñarle a adultos, eso no se lo pueden enseñar a los niños. Espero estar siendo claro con esto. Entonces sí te puede servir, aunque estás un poquito sobre el límite, yo te diría, Alberto. Eh, Dice, la oferta puede ampliarse un poco más de tiempo. Janet, la oferta termina ahorita que terminemos el webinar. Entonces, sí, justamente los precios van a regresar en vamos a dejar abierto el vínculo unos 20 o 30 minutos porque es una oportunidad que nosotros queremos darles a ustedes para que puedan aprovechar este precio, ¿no? Adriana dice, es decir, podríamos hacerlo con nuestros propios hijos. Sí, Adriana, hay muchísimas personas, no sé si muchísimas, a lo mejor un 20% de personas que toman el entrenamiento y no son educadores, no son psicólogos, no son terapeutas, sino que son mamás, papás que quieren enseñarle esto a sus hijos. Y su área de influencia es su familia, lo cual me parece fantástico. O sea, no creo que tenga algún problema. Entonces, sí, la respuesta es sí. Se puede, Adriana, y muchas personas lo hacen, ¿no? Como tal. Dice, soy coach y actualmente no trabajo con niños o adolescentes. ¿Puedo igual tomar el entrenamiento? Sí, tenemos mucha gente en todos nuestros programas de formación que a veces los toman, aunque no necesariamente quieran empezar a aplicarlo con niños y adolescentes o con adultos, sino como un proceso personal de formación. Y estas personas son bienvenidas, como en tu caso, ¿no? Eres bienvenida a poderlo tomar. Eh, Dice, el mismo esquema de mindfulness me puede funcionar para una persona con epilepsia. Esto se tiene que revisar caso por caso. La epilepsia también es como la gente cuando a veces habla de autismo, ¿no? El autismo es un espectro, ¿no? O sea, no es que sea un solo trastorno categórico, sino que es un espectro. La epilepsia es igual. Hay grados de epilepsia, hay distintos tipos de epilepsia, entonces tendríamos que hablar en específico caso por caso, ¿no? Que si hay ejemplos de gente que trabaja mindfulness con personas con epilepsia, sí, pero tendríamos que ver exactamente cuál es el caso, ¿no? Muy bien. ¿Tiene alguna vigencia el certificado? El certificado tiene una vigencia indefinida siempre y cuando tú te mantengas en contacto con nosotros y sepamos qué es lo que estás haciendo. Y que sobre todo lo que nosotros les inculcamos mucho es que tengan esta conciencia de la formación continua. Es decir, no por tomar un entrenamiento de 8 semanas te vuelves experto en el tema. A mí me han enseñado, yo trato de enseñárselos a ustedes, de que hay que aprender a amar el aprendizaje. Hay que aprender a amar el aprendizaje. Si nosotros estamos en esa posición, lo más probable es que el impacto que creemos en el mundo tienda a ser positivo, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? ¿Qué pasa si no puedo hacer la inscripción hoy? Dice Sandra. Bueno, te puedes inscribir mañana si quieres, pero ya sería con el precio normal, ¿no? Estamos justamente, pues, con esta promoción, ¿no? Que se va a acabar ya en unos minutos. De hecho, ya estamos cerrando, estamos ya a un poquito más de una hora. Quiero pues, darle las gracias a todos, a todas por estar aquí. Espero que todas las preguntas hayan quedado contestadas. De todas maneras, les vamos a enviar mañana la repetición de este webinar por si algo no quedó claro, por si a lo mejor tu pregunta quedó contestada, pero tú te desconectaste antes. Les vamos a mandar mañana temprano la grabación de este diplomado. Dice,
Sara, saludos, gracias. Dice, gracias por tu respuesta, Eric. Les comparto a todos que soy egresada del Diplomado 2020 de Formación de Instructores y estoy trabajando con varios grupos con personas de enfermedades del sistema inmunológico. Soy psicóloga y en realidad mindfulness es una herramienta maravillosa. Hay procesos inexplicables. Mil gracias. Estoy emocionada ahora por la apertura del ámbito educativo en jóvenes. Saludos, Sara. Qué gusto me da que estés conectada acá. Creo que hay otra por aquí final. Dice Catherine, el diploma llegará al correo, ¿verdad? Nosotros preferimos no desperdiciar árboles, la verdad, de las cosas, pero y emitimos un certificado virtual, pero si tú quieres que te mandemos un diploma por correo, con todo gusto te lo podemos imprimir y te lo mandamos, ¿no? No hay ningún problema. Así que, pues bueno, gracias a todos y a todas. Espero verles pronto. Vamos a dejar estos vínculos que está compartiendo Melissa. Gracias, Melissa. Pues unos minutitos más, a lo mejor unos 10, 15 minutos más, por si algún despistado ahí no se ha inscrito todavía. Y bueno, espero verlos muy pronto. Iniciamos ya muy pronto, en un par de semanas, un poquito menos de un par de semanas. Espero verlos por ahí. Cuídense mucho y pues bueno, seguimos en contacto. Que les vaya muy bien, que tengan buena tarde, buena noche y nos vemos pronto en el entrenamiento. Gracias. Bye.